Hola a todos y a todas. El día de hoy voy a desarrollar la ayudantía 5 del curso, en el que veremos los tópicos de eh, el calcular el área bajo una curva, o que se encuentra bajo un par de curvas, ¿ya? Como les había mencionado antes, cuando nosotros podemos interpretar la integral de una función como el área bajo su curva, siempre y cuando esta función sea positiva, ¿cierto? Esa es la condición que debe cumplir para que la integral sea su área, ¿ya? Si la integral, o sea, si la función pasa por debajo del eje X, es decir, se hace negativa en un punto, entonces la integral ya no va a ser el área, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la función tiene una forma así, entonces la integral que nosotros hagamos de esta curva va a ser precisamente el área que se encuentra bajo esa curva. Ahora, nos pueden pedir, que es lo que nos van a pedir en los ejercicios, que nosotros encontremos el área que está acotada entre, por ejemplo, estas dos curvas, ¿ya? Entonces, claramente podemos ver que para encontrar esta área, primero tenemos que encontrar la intersección entre las dos curvas, que vendrían siendo estos puntos. Tendríamos que ver cuáles son estos dos puntos para nosotros saber desde dónde y hasta dónde vamos a realizar la integral, ¿cierto? Y por otro lado, también necesitamos saber cuál es la función que pasa por encima de la otra, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea va a ser que a la función de arriba, que es la más grande, ¿cierto? Es la mayor, le restamos la función de abajo. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es que al hacer esa diferencia nosotros vamos a obtener precisamente esto que está entre medio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si nosotros calculamos la integral para esta curva de arriba, entonces lo que vamos a obtener es esta área. Todo esto que está acá abajo, ¿cierto? Si de nuevo le aplicamos la integral a lo que está arriba. Pero si le aplicamos la integral a lo que está abajo, a la curva de abajo, entonces vamos a obtener esto de acá, ¿cierto? Todo lo que está debajo de esa curva. De tal manera que al hacer la diferencia entre esa integral y esa integral, vamos a obtener justo lo que está en medio, ¿cierto? Que vendría siendo esto azulito de acá, ¿cierto? ¿Y por qué la de arriba menos lo de abajo? Bueno, porque lo que queremos obtener es algo positivo, ¿cierto? Y como el de arriba es mayor que el de abajo, al restarlo, estoy obteniendo algo más grande con algo más pequeño. Entonces el resultado va a ser necesariamente positivo y como les dije, si es positivo, entonces su integral se podrá interpretar como el área. ¿Ya? Bueno, habiendo entendido esto, vamos a proceder con los ejercicios. En el problema 1 nos piden calcular el área de la región encerrada por estas dos curvas, y igual a 6x menos x al cuadrado e y igual a x al cuadrado menos 2x. ¿Ya? Voy a llamar, así como para ponerle nombre, y1, voy a llamar I1 de x a la primera curva, 6x menos x al cuadrado, e I2x igual a la segunda curva, x al cuadrado menos 2x, ¿ya? Entonces, podemos ver que estas, de hecho, son ambas parábolas, ¿cierto? Esta es una parábola que se abre hacia abajo y esta es una parábola que se abre hacia arriba. No la voy a dibujar sobre los ejes porque en realidad no me interesa mucho saber eh, precisamente en qué lugar del plano cartesiano se ubican estas parábolas. Lo que me interesa saber es cómo son, ¿ya? Cómo se intersectan, ¿ya? Como esta y uno es una parábola que se abre hacia abajo, ¿cierto? Porque ahí tiene ese término negativo, entonces vendría siendo algo así, una parábola que se abre hacia abajo. Mientras que esta de acá es una parábola que se abre hacia arriba, ¿cierto? Entonces va a ser algo así, ¿ya? Entonces lo que nos interesa saber, de nuevo, esto es I1 y esto es I2. Y lo que nos interesa saber es en estos dos puntos de intersección. ¿Cómo podemos encontrar esos puntos de intersección? Bueno, igualando estas dos curvas. Sería 6x menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 2x. Y que podemos pasar todo para acá. Quedaría 2x al cuadrado menos 8x igual a 0. Podemos factorizar por 2x, quedaría 2x factor de x menos 4 igual a 0. Y entonces aquí tenemos que o x es igual a 0 o x es igual a 4. ¿Ya? Con lo que ya tenemos entonces desde donde aquí hasta donde tendríamos que hacer la integral. ¿Ya?
Y bueno, si bien ya sabemos que aquí I1 es la que pasa por arriba, nos vamos a asegurar de que así sea. ¿Y cómo nos aseguramos? Bueno, tomamos un punto, esto lo hicimos la semana pasada también, tomamos un punto dentro de este intervalo y evaluamos las dos funciones en ese punto. Podemos tomar, por ejemplo, x igual a 1. Le voy a poner aquí. En x igual a 1, tenemos que I1 evaluado en 1 va a ser igual acá a 6 menos 1, eso es 5. Mientras que I2 evaluado en 1 es igual a, aquí es 1 menos 2 es menos 1, ¿cierto? Podemos ver entonces que I1 de x va a ser mayor, ¿cierto? O igual que I2 y 2 de x en este intervalo, ¿cierto? Con x entre 0 y 4. En ese intervalo, esta primera función es mayor que esta segunda, que era lo que habíamos dicho previamente, ¿cierto? Entonces ya, con esta información podemos calcular el área, ¿cierto? Que va a ser igual a la integral, habíamos dicho, desde 0 hasta 4, ¿de qué? Bueno, y aquí sería la diferencia, sería la curva de arriba, que dijimos que era I1, o sea, 6x menos x al cuadrado, y aquí le restamos la curva que pasa por debajo, que es I2, y que es por lo tanto x al cuadrado menos 2x de x. Esto es igual a, desarrollamos estas sumas que están adentro, 0 a 4 de y aquí sería 6x menos 2x, eso es 8x. X sería menos x al cuadrado menos x al cuadrado, eso es menos 2x al cuadrado en dx. Debemos factorizar por 2, sería el 2, la integral desde 0 hasta 4 de 4x menos x al cuadrado en dx, ¿cierto? Y bueno, ahora simplemente podemos resolver esto, ¿cierto? Esto va a ser igual a 2, ¿cierto? Que sería este 2 que está afuera, por sería la integral de 4x es 2x al cuadrado, ¿cierto? Porque es la integral de x es x al cuadrado medios, y ese medios con ese 4 queda en un 2. 2x al cuadrado menos x al cubo tercios, ¿cierto? Y esto evaluado desde 0 hasta 4. Bueno, ahí al reemplazar deberían obtener al final que esto da 64 dividido en 3, ¿ya? Ese es el resultado del primer ejercicio. Ahora, para el segundo, nos piden calcular el área de la región encerrada por y al cuadrado es igual a x menos 1 e y igual a x menos 3, ¿cierto? Aquí hay, hay algo interesante que notar, que es que por lo general son las i's las que nos la entregan en función explícita de x, ¿cierto? Pero aquí nos están diciendo que y al cuadrado es igual a x menos 1. Entonces tenemos dos alternativas. La primera es despejar y acá, ¿cierto? Vamos a obtener dos expresiones, una con una raíz positiva y la otra con la raíz negativa, y trabajar con las x como variable. Mientras que la otra posibilidad, que es lo que yo más les recomiendo, es, ya que aquí el x está de esta forma escrito, entonces podemos despejarlo y obtener que x1 de y, en este caso, va a ser igual a y al cuadrado más 1, ¿cierto? Simplemente lo despejamos. Lo mismo con ahora x2 de y, que pasamos el 3 para allá, entonces va a quedar y más 3, ¿ya? Entonces, de esta manera, ahora vamos a trabajar con las variables al revés, pero los cálculos que vamos a hacer van a ser exactamente lo mismo que habíamos hecho hasta ahora, ¿ya? Hay que abstraerse un poco de esa idea de que será el y la que siempre va a ser dependiente de la variable x, ¿ya? Porque también puede ocurrir un caso como este, en el que ocurre al revés, ¿ya? Recuerden que las variables no son más que letras que nosotros le asignamos a algo mucho más abstracto, ¿ya? Entonces, no importa cómo los llamemos, en realidad en este caso lo estamos llamando de esta manera en particular, y así es como vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, teniendo estas dos curvas que, como vemos acá, la primera es una parábola que se abre hacia arriba y la segunda es una recta, entonces esto va a tener esta forma.
que será una parábola que se abre hacia arriba, y una recta, no, sería una recta al revés, una recta hacia allá, ¿ya? Entonces nos interesa saber este punto y este punto. ¿Cómo sé yo que esta recta pasa por entre medio de la parábola y no pasa, por ejemplo, por debajo? ¿Cierto? Que también es una posibilidad. Bueno, porque me están diciendo que es la región encerrada por I, X, y por estas dos curvas. Si esta curva, si esta recta pasara por debajo de la parábola, entonces no habría ningún área, no habría ninguna región en el espacio que estuviese acotada por ambas curvas, ¿cierto? Entonces, no tendría sentido la pregunta en primer lugar, ¿ya? Entonces, por eso sé que tienen que intersectarse en alguna parte, porque tienen que acotar un dominio en el espacio, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar estos dos puntos. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, al igual que antes, hacemos la intersección entre las dos curvas, que no es más que igualar ambas expresiones, ¿cierto? Porque nos preguntamos cuáles son los puntos en los que ambas curvas son iguales. Entonces, sería y al cuadrado más 1 es igual a y más 3. Entonces aquí despejamos, quedaría y al cuadrado menos y menos 2 es igual a 0, ¿cierto? Aquí podemos factorizar como y menos, no, y más 1 y menos 2 es igual a 0. Y con esto entonces obtenemos que o y es igual a menos 1 o y es igual a 2. ¿Ya? Entonces esos serían precisamente estos puntos. Serían aquí menos 1 y el de acá sería el 2, ¿ya? Y de nuevo, ya sabemos que es la recta la que debe, a la que se le debe restar la parábola, ¿cierto? Pero nos vamos a asegurar evaluando en un punto que esté entre medio de este intervalo y viendo cuál es la que pasa por arriba y cuál es la que pasa por debajo, ¿ya? Esto lo hago porque no siempre va a ser tan fácil las curvas que les entreguen, ¿ya? En estos casos estamos hablando de parábolas y rectas que son muy fáciles de dibujar, ¿cierto? Ya hemos trabajado bastante con ellas hasta este punto. Pero eventualmente podrían aparecer otras curvas que no sean tan intuitivas, así, o que nosotros sepamos inmediatamente al verlas de qué se trata, ¿cierto? Entonces es bueno tener esta noción no tan geométrica, no tan gráfica del problema, ¿cierto? Sino más bien analítica, como sabiendo qué es lo que tengo que hacer para descubrir qué función pasa por arriba de la otra, sin necesariamente conocer el gráfico, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a evaluar en el punto cero, ¿cierto? Que está en el intervalo, y vamos a decir que en i igual a 0, ¿qué vamos a obtener? Que x1 evaluado en 0 es igual a 1, ¿cierto? Y por otro lado, que x2 evaluado en 0 es igual a 3, ¿cierto? ¿De qué sigue entonces que x2 de i es mayor o igual que x1? ¿Cierto? De i para i en el intervalo de menos 1 hasta 2, ¿cierto? En este intervalo, entonces, x2, que es la recta, pasa por encima de la parábola. ¿Ya? Entonces ya tenemos los límites de integración y tenemos qué función pasa por arriba, así que ya podemos realizar el cálculo. Entonces decimos que la integral va a ser desde menos 1 hasta 2, ¿cierto? Y las funciones que vamos a integrar es la recta, que es la que pasa por arriba, y más 3, menos la parábola, que es la que pasa por debajo, y al cuadrado más 1 en DI. Entonces esto va a ser igual a la integral desde menos 1 hasta 2 de i, aquí quería menos i al cuadrado, menos 3, menos, o sea, más 3 menos 1 es más 2 en di, ¿cierto? Y esto, bueno, va a ser igual a i al cuadrado medios menos i al cubo tercios más 2i, evaluado desde menos 1 hasta 2, ¿ya? Bueno, y al reemplazar aquí, simplemente es reemplazar el 2 en toda esta expresión y restarle la evaluación de menos 1 en toda esta expresión, a lo que deberían llegar es a 9 medios. Y ese sería entonces el resultado del ejercicio. Sería el valor del área acotada por estas dos curvas, este pedacito de acá.
Vamos con la tercera pregunta, que nos dicen, calcule el área de la región limitada por esta curva, que es una función cúbica, ¿cierto? 27y es igual a 2x al cubo, y la tangente a esta curva en x igual a 3, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es una función cúbica, como les digo, entonces va a tener esta forma. Va a ser algo así, ¿ya? Donde aquí, por aquí está el cero, ¿ya? Por aquí está el cero. Y nos dicen que nos piden la región limitada por esta curva y la tangente a esta en x igual a 3. X igual a 3 está por acá, pongámosle por aquí, ¿ya? Y la tangente entonces va a ser esta recta, algo así. Mm, ¿Ya? Entonces el área que nos piden es esta que está acá. Pa, pa, pa. ¿Ya? De nuevo, aquí está la tangente, ¿cierto? Esta es la recta tangente a la curva en ese punto, ¿cierto? Que va a intersectar a esta curva, no solamente en esta tangente, sino que acá. Entonces tenemos que encontrar este punto y este punto. Pero para eso primero tenemos que encontrar cuál es esta recta tangente, ¿cierto? ¿Y cómo la podemos encontrar? Bueno, sabemos que la pendiente de la recta tangente va a estar dada por la derivada de la función en ese punto, ¿cierto? A la función y 1, ya que va a ser la cúbica, va a ser I1 de x igual a 2 sobre 27 x al cubo, ¿cierto? De tal manera que y derivada 1 de x va a ser igual a 2 sobre 9 x al cuadrado, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es evaluar en este punto para obtener la pendiente de la curva tangente, que vendría siendo I'1 evaluado en 3, que sería 3 al cuadrado, bueno, lo voy a escribir, 2 sobre 9 por 3 al cuadrado, ese se va con ese y queda igual a 2. Entonces la pendiente de la recta tangente en ese punto es igual a 2, ¿cierto? ¿Y ahí qué necesitamos para encontrar la recta? Necesitamos la pendiente y además un punto que pase por la recta. Pero ya tenemos un punto, ¿cierto? Que es precisamente cuando I1 está evaluado en 3, ¿cierto? Sería 3 al cubo son 27, sería 2 sobre 27 por eh, claro, 3 al cubo, 3 al cubo son 27, entonces esto es nuevamente 2. Entonces sabemos que la recta tiene que pasar por el punto 3,2, ¿cierto? Y por lo tanto, la recta va a quedar dada por I2, que vamos a llamarlo así, de x igual a la pendiente por x menos la coordenada en x del punto, que sería 3, más la coordenada en y, que es 2. Entonces, esto es igual a 2x menos 6 más 2, y esto es igual a 2x menos 4. ¿Ya? Entonces, estas serían las dos curvas con las que tengo que trabajar. Esta función cúbica y esta recta. Entonces, tal y como hacíamos antes, para obtener estos puntos de intersección, lo que tengo que hacer es igualar ambas curvas, ¿cierto? O sea, tengo que encontrar las raíces de esta ecuación. 2 sobre 27x al cubo igual a 2x menos 4, ¿ya? Podemos multiplicar por 27 medios. 27 medios, multiplicamos aquí para que se nos vaya aquí este 2 sobre 27, entonces va a quedar x al cubo, y aquí va a quedar, este 2 se va con este y queda 27, ¿cierto? 27x, y aquí quedan 2 por 27 son 54, menos 54. Aquí voy a pasar todo esto para acá, entonces va a quedar x al cubo más 27x más 54 es igual a 0, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí, perdón, aquí era menos. Ahí sí. Bueno, y aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Y tenemos una función cúbica que tenemos que resolver, pero recuerden que sabemos que eh, estos puntos se intersectan aquí en x igual a 3, ¿cierto?
Ya, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que se intersecten? Quiere decir que x igual a 3 es una de las raíces de esta ecuación, ¿cierto? Porque precisamente nosotros estamos resolviendo esta ecuación para encontrar cuáles son los puntos en los que se intersectan. Pero ya sabemos uno de esos puntos, ¿cierto? Que es x igual a 3. Entonces, el factor x menos 3 tiene que dividir a este polinomio x al cubo menos 27x más 54. De nuevo, porque es una de sus raíces, ¿cierto? Que nosotros sabemos a priori, porque así fue como construimos nosotros la recta I2, ¿cierto? Como la recta tangente, que pasa por ese punto. Entonces ya sabemos que pasa, que x igual a 3 es un punto de intersección. Entonces lo que vamos a hacer será realizar una división sintética, ¿cierto? De x al cubo menos 27x más 54, lo dividimos por x menos 3, ¿cierto? Que es el factor que nosotros conocemos, ¿ve? Dividido por x menos 3. Y aquí, entonces, ¿a cuánto sería igual? Entonces, aquí primero multiplicamos por x al cuadrado, ¿cierto? Que x al cuadrado por x es x al cubo, x al cuadrado por menos 3 es menos 3x al cuadrado. Restamos acá, ¿y qué obtenemos? Sería x al cubo menos x al cubo se va, menos con menos da más, sería 3x al cuadrado menos 27x más 54. Ahora, para este de acá, tendríamos que sumarle 3x. Entonces aquí quedaría 3x por x es 3x al cuadrado. 3x por menos 3 es menos 9x. Y eso, le restamos, quedaría 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado se va. 27x menos 9x, eso sería 27 más 9, o sea, menos 18x. Menos 18x más 5, perdón, 54. 54. Finalmente, aquí x, aquí tendríamos que restarle 18 para obtener menos 18 por x es menos 18x. X sería menos 18 por 3 son 54, más 54. Porque es menos 18 por menos 3. Entonces ahora lo restamos acá. Y tal y como esperábamos, vamos a obtener un resto cero, ¿cierto? Porque sabemos que x menos 3 es un factor de este polinomio, es un divisor. Entonces aquí queda 18, menos 18 menos 18, eso 18 más 18 se van, chao, chao. 54 menos 54 se van también y queda entonces un resto cero. Y este sería el otro polinomio, ¿ya? Entonces, vamos a tener que esto de aquí nosotros lo vamos a poder escribir como x menos 3, ¿cierto? Que es uno de los factores por este otro polinomio, x al cuadrado más 3x menos 18, igual a 0. Ahora podríamos trabajar con este, ¿cierto? Tratar de factorizarlo y efectivamente podemos encontrar que dos números que sumados den 3 y multiplicados den menos 18 son 6 menos 3, ¿cierto? 6 menos 3 son 3 y 6 por menos 3 son menos 18. Así que aquí quedaría x menos 6 por x menos 3 igual a 0. Eh, Perdón, aquí x más 6. Y aquí entonces esto lo podemos escribir como x menos 3 al cuadrado por x menos 6, ¿cierto? De nuevo, x más 6 igual a 0. Y aquí entonces encontramos que o x es igual a menos 6 o x es igual a 3, ¿cierto? Que ya serían las dos intersecciones que necesito. Este sería entonces acá menos 6 y este sería acá el 3 que nosotros ya conocíamos. Entonces ahora ya tengo lo necesario para calcular la integral, ¿cierto? O sea, el área, perdón. El área va a ser igual a la integral desde menos 6 hasta 3 de la curva que pasa por arriba, ¿cierto? Que era la función cúbica, 2 sobre 27x al cubo, 2 sobre 27x al cubo, y le restamos
la recta, ¿cierto? Que sería 2x menos 4, menos 2x menos 4. En dx, esto es igual a la integral desde menos 6 hasta 3, de nuevo, 2 sobre 27x al cubo, menos 2x más 4 en dx. Esto sería igual a, resolviendo sería la integral de x al cubo es x a la cuarta cuartos, ¿cierto? S2 con S4 me queda un medio, entonces va a quedar x a la cuarta sobre 27 por 2. Me quedaría la integral de x es x al cuadrado medios, entonces va a quedar x al cuadrado, ¿cierto? Porque el medio se va con ese 2 y va a quedar más 4x, evaluado desde menos 6 hasta 3. De tal manera que al evaluar acá, ¿cierto? Va a quedar finalmente esto igual a 81 medios, ¿ya? Para hacer este reemplazo, como hay tantas aquí cosas a la cuarta, por ejemplo, aquí va a aparecer un 6 a la cuarta, igual es feo. Lo que les recomiendo es escribir esto en términos de sus factores primos, ¿ya? O sea, 6 nosotros lo podemos escribir como 3 por 2, ¿cierto? Aquí 27 también lo podemos escribir como 3 al cubo, ¿ya? Entonces va a quedar 3 al cubo por 2, y aquí entonces va a quedar, por ejemplo, este 3 por 2 va a quedar 3 a la cuarta por 2 a la cuarta. Y ahí se le van a simplificar varias cosas y es más sencillo que trabajarlo con el número tal cual, ¿ya? Pero bueno, a eso deberían llegar a 81 medios. Finalmente, para la pregunta 4, lo que nos piden es calcular el área de la región encerrada por las gráficas de xy igual a 1, y igual a 8x al cuadrado, xy igual a 8, e y igual a x al cuadrado, ¿ya? Como les dije antes, no siempre es necesario trabajar con la gráfica, ¿ya? Porque muchas veces analíticamente sale al tiro, pero vamos ahora a trabajar con la gráfica para que puedan ver qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí el plano cartesiano y vamos a dibujar xy igual a 1 es lo mismo que y igual a 1 sobre x, ¿cierto? Y eso es esta hipérbola de acá. ¿Cierto? Quizás un poco más apegada al eje ya, pero eso no importa. Esta sería, la vamos a llamar x y, no, lo voy a llamar directamente y igual a 1 sobre x. También tenemos x y igual a 8, que es una que pasa por arriba. Uy, parece una red. Algo así. Entonces sería este de acá, x, no, y igual a 8 sobre x. Ya, y también tenemos la parábola y igual a x al cuadrado, que sería algo así, y igual a x al cuadrado, y la otra, que sería algo así, y igual a 8x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, los puntos de intersección que nos interesan serían este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Y le vamos a poner nombre. Este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3 y este va a ser el 4. Entonces vamos a ir resolviendo cada puntito. Para el punto 1, ¿cuáles son las curvas que tenemos que intersectar? Sería y igual a 8x al cuadrado, 8x al cuadrado, y la otra sería esta, y igual a 1 sobre x. Sería entonces 1 sobre x. Entonces tendríamos que, aquí paso el x multiplicando, quedaría x al cubo es igual a 1 sobre 8, ¿cierto? Y entonces sacamos raíz cúbica, y nos queda que x es igual a un medio, ¿ya? Eso es para el primero, este sería este puntito acá. Este es un medio. Ahora para el 2, vamos a tener que intersectar acá. Y igual a 8 sobre x ahora, 8 sobre x con
eh, 8x al cuadrado. 8x al cuadrado, ¿cierto? Entonces pasamos esto para acá, el 8 se va con ese 8 y queda que x al cubo es igual a 1, ¿cierto? Pero eso, al sacarle raíz cúbica, lo que vamos a obtener es que x tiene que ser igual a 1. Para el punto 3 hacemos lo mismo, ¿cierto? Solo que ahora que tenemos que intersectar eh, y igual a x al cuadrado con y igual a 1 sobre x. Entonces va a quedar x al cubo igual a 1, por lo que x tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Entonces estos dos puntos, de hecho, están aquí sobre la misma recta eh, vertical que pasa por el punto x igual a 2. O sea, perdón, 2, 1. Y para este último punto, el 4, lo que necesitamos es intersectar la parábola y igual a x al cuadrado, que sería x al cuadrado, con 8 sobre x. 8 sobre x. Entonces va a quedar x al cubo es igual a 8, y al sacar la raíz cúbica va a ser x igual a 2. ¿Ya? Entonces finalmente este punto de acá va a ser 2. ¿Ya? Y con esto entonces ya tenemos lo necesario para calcular el área. ¿Cómo va a quedar? La expresión va a ser área igual a... Vamos, fíjense que vamos a tener que escribir dos integrales, ¿cierto? La primera yendo desde un medio hasta 1 y la otra desde 1 hasta 2. ¿Por qué es así? Porque en cada uno de estos subintervalos vamos a tener que, estamos trabajando con funciones diferentes, ¿cierto? Aquí las expresiones que están involucradas en este intervalo son distintas a las que están acá. Entonces vamos a tener que separarlo en dos. Entonces va a ser la integral desde un medio hasta 1, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que escribir? Bueno, tendría que ser el que pasa por arriba, 8x al cuadrado, 8x al cuadrado, le restamos el que pasa por debajo, ¿cierto? Que sería 1 sobre x, menos 1 sobre x en dx, más, y sería el otro intervalo, que sería la integral desde 1 hasta 2 de... el que pasa por arriba en este caso es 8 sobre x, menos el que pasa por debajo, que es y igual a x al cuadrado. X al cuadrado en dx. ¿Ya? Entonces aquí resolvemos cada integral por separado. Quedaría la integral de 8x al cuadrado eh, es 8x al cubo tercios. 8x al cubo tercios menos logaritmo natural de x. Esto evaluado desde un medio hasta 1. Y aquí la integral va a quedar de 8 logaritmo natural de x menos x al cubo tercio. Evaluado esta vez desde 1 hasta 2. ¿Ya? De tal manera que al resolver ahora cada una de estas expresiones y sumarlas, les va a quedar 7 logaritmo natural de 2. ¿Ya? Recuerden que es evaluar en el de arriba primero, ¿cierto? Aquí es reemplazar en 1 y restarle lo que después se obtiene al evaluar en el de abajo, que sería un medio, evaluado en un medio. ¿Ya? Esos serían entonces los 4 ejercicios de esta ayudantía. Que estén muy bien. Adiós.